Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer programa Palestina Global. Mi nombre es Micaela López Bianchi. Para los que no me conocen, soy modelo internacional y Miss Argentina. Y para los que me conocen un poquito, quédate ahí porque sabes que vamos a estar hablando de temas que nos llegan al fondo del corazón y temas que tenemos que saber hoy como seres humanos que viven en el 2024. Quédate ahí porque de la mano de Santi te vamos a dar mucho más de lo que te esperas. Y tenemos que entender, por supuesto, de la historia para saber y poder dar una definición de lo que significa la palabra Palestina. Palestina es un pueblo milenario que se remonta a siglos de la llegada de Jesús, el profeta del cristianismo. Palestina es un lugar lleno de cultura, de recursos naturales, de universidades, de hospitales, de color. Palestina tiene uno de los hospitales, o tenía uno de los hospitales más antiguos de la zona de Medio Oriente. Palestina siempre fue reconocida por ser un lugar muy vibrante, muy activo económicamente, políticamente y socialmente. Palestina era un país como el tuyo, como el mío, antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los que ganan, como suele suceder en la historia, deciden repartirse las migajas que quedaron de una guerra horrible. Y para tapar algunas culpas europeas, deciden darle tierra a un pueblo sin tierra, otorgándole tierras que no tenían un pueblo. Pero es ahí donde empieza el gran error que deriva en la masacre y la tristeza que vemos hoy. Porque Palestina era una tierra que tenía un pueblo muy rico en historia, y un pueblo vibrante, y un pueblo de millones y millones, que hoy se reduce a 2.3 millones de personas. Palestina le abrió los brazos a un pueblo que necesitaba refugio después de un holocausto, a un pueblo que venía herido, a un pueblo que necesitaba del amor. Y el pueblo palestino abrió sus brazos, fue recibido este pueblo bajo el amor de una canción palestina. Pocos sabían los palestinos, o pocos podrían imaginar, que realmente serían mordidos a quienes le estaban dando de comer. Empezó un proceso de colonialismo que lleva 75 años, donde la violencia y la deshumanización del pueblo palestino no tiene nombre. A tal punto que Palestina en los últimos 75 años no es considerado un país, no es considerado un Estado. Y lo más triste es que las personas que viven en Palestina, los hombres, las mujeres, los niños, no tienen derechos humanos, no tienen derechos, no tienen documentos de identidad, no tienen pasaportes, no pueden salir, no son, y como dijo uno de los, por decir, no quiero decir el nombre, pero como dijo uno de los integrantes del Estado de Israel, son animales. Los palestinos son vistos y considerados como animales. Entonces, durante 75 años sufren violencias y horrores inimaginables. Viven en un campo de concentración, en una prisión al aire abierto. Algo particular pasó desde que el mundo empezó a despertar con lo que está sucediendo en Palestina. Y a través de manifestaciones, a través de tu voz, de mi voz, de todos aquellos que decidimos no callar, de todos aquellos que decidimos que no íbamos a dejar que un segundo holocausto suceda delante de nuestros ojos. Empezó a movilizar presiones en los estados del mundo y llevó que por primera vez, hace 10 días atrás, en una convención de Naciones Unidas, 143 países voten a favor para la incorporación de Palestina al grupo de Naciones Unidas. Tristemente, con 9 países que votaron en contra y muchos países que se abstuvieron. Estos son uno de los momentos en los que me da vergüenza ser argentina. Argentina fue uno de los 9 países que votó negativo. Y es de los pocos momentos en que me da absoluta vergüenza ser argentina. También es importante saber que las decisiones de un gobierno no representan a su pueblo. Por eso nunca hay que condenar a un pueblo y a personas inocentes por las decisiones de quienes están en el gobierno, por decisiones de déspotas que tienen el poder. La gran importancia de esto que aconteció creo que nos permite ver muchas cosas. Por un lado, quién es quién hoy por hoy en el mundo. Qué países están verdaderamente del lado de la justicia, de la libertad, de la igualdad,
y qué países están cegados absolutamente por sus intereses, por ganancias económicas, por la discriminación, por la desigualdad, y que siguen apostando al colonialismo que nos agobia hace más de 2000 años. ¿Cuál es el silver lining? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Que Palestina hoy está dentro de Naciones Unidas. Palestina hoy tiene derechos que hace 10 días no tenía. Podíamos ver cómo llovían bombas diariamente, 500 bombas por día, 21 bombas por hora hace más de 220 días. Eso es lo que está sufriendo esta gente. Y hoy, herramientas legales internacionales para asegurarnos de no seguir permitiendo. Yo me acuerdo en mi niñez cuáles eran mis actividades, mis sueños, las cosas que más me gustaban hacer. Andar en bicicleta, jugar al fútbol, que en Argentina se juega un montón, jugar a las muñecas, ver caer la lluvia. En Navidad o Año Nuevo, salir afuera a las calles y mirar los fuegos artificiales con mi familia. ¿Cuáles son las cosas favoritas de tu niñez? O quizás las cosas que te contó tu mamá, tu abuela, acerca de la niñez de ellos. Qué lindo que es recordar momentos donde fuimos felices. Qué lástima que no todos los niños del mundo lo puedan hacer. Qué lástima que si hoy un niño palestino le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo fue tu niñez? Ella va a hablar de una gran catástrofe, del gran Nakba, de ser pequeña y estar cortando aceitunas en los árboles de oliva, de zonas como Rafah, que tienen árboles de oliva y manzana, y que de repente lleguen soldados y maten a todo el mundo y saquen a las personas de su casa y los obliguen a dejar su tierra. ¿Hacia dónde? No saben. Y que los obliguen a caminar y dejar su tierra y su historia. Y esa es la niñez que tuvo su mamá, su abuela, y es la niñez que tienen los niños de hoy. Sumado en los últimos 6 meses a horrores nunca antes vistos en la historia moderna de la humanidad. Hoy, cuando yo veía fuegos artificiales, los niños en Gaza ven lluvia de papelitos con alerta de que van a ser bombardeados. Les llueven alerta que en cualquier segundo un misil direccionado va a llegar y va a destruir sus casas, sus hogares y sus vidas. Un niño en Palestina busca por las calles, por la basura, comida, cuando yo en mi casa tengo un plato de comida. Los niños de Palestina escuchan un ruido, son drones y misiles. 21 bombas por hora es lo que escuchan. No escuchan música, no escuchan el ruido de la gente por las calles. Lo único que se escucha y que se vive es terror. Los niños de Palestina hoy son una generación mutilada. No solamente porque no se les permite los derechos básicos de jugar, de reír, de divertirse, de ser niños, de vivir su inocencia, de poder comer, de poder tener un hogar, de poder tener y abrazar a tu mamá todas las noches. No solamente eso, es una generación mutilada, traumada. Son niños que desde que nacen están rodeados de traumas, de horrores, de muerte, de ver cuerpos volar en pedazos, de tener que enterrar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, de ser el último en su familia y en su generación. Esa es la realidad y la importancia fundamental de que Palestina forme parte hoy de Naciones Unidas, que hoy no se puede hacer la vista al costado. Hoy los países integrantes del G20, los 20 países más ricos y poderosos del mundo, tienen las herramientas y el deber legal de velar por los derechos de estos niños, por el derecho de cada hombre y cada mujer, por esas personas que están amontonadas y hacinadas en Gaza, que hoy están en una esquina de Rafah, que es la última zona segura, y siguen siendo bombardeados. Hoy países como el G20, G7, tienen el poder y las herramientas de darles sus derechos, de pelear por un alto al fuego, de exigirlo, no solamente de levantar la voz, sino de exigir y tener herramientas como sanciones económicas y sanciones diplomáticas para exigir que el Estado de Israel deje de cometer las acciones que está cometiendo en Palestina desde hace 75 años. Es un cambio de paradigma, es un antes y un después para la historia de nuestra humanidad. Volver a ser humano, volver a reconocer al pueblo palestino
como seres humanos. Yo viví 4 años en el Líbano, donde fui voluntaria en campo de refugiados de Siria y Palestina. Y pude ver en primera fila, como se dice, a seres humanos que ya han perdido todo. Perdieron su casa, sus hogares, su historia, su familia, perdieron la fe. Y lo más triste es que perdieron la luz que está dentro de cada ser humano. Porque lo único que cargan en sus maletas es recuerdos de tristeza, de muerte y de dolor. Y lo único que pueden hacer día a día es intentar sobrevivir. Y a veces me encontraba con un niño o con una niña que a través de sus historias o su fantasía intentaba que su alma sobreviva. A través de sueños que sabía muy bien que nunca iba a pasar. Escuchaba a un niño decirme: yo cuando crezca y no esté más en este campamento voy a ser bombero. Una niña que me decía: yo cuando crezca voy a ser doctora. Sabiendo muy bien que no lo iban a hacer, soñábamos y hablábamos del futuro y hablábamos de lo que harían cuando salgan de esos campamentos. Estos 75 años de colonización hicieron que sistemáticamente niños, años tras año, puedan solamente soñar con ser otra cosa que no sean refugiados, sabiendo que esos sueños nunca van a suceder. Y hoy por primera vez tenemos la posibilidad, hoy con vida, con un poco de esperanza y el trabajo de nosotros como comunidad y el trabajo de G20 y con un poco de luz y de milagro, un sueño de la importancia de asegurar la paz en la Franja de Gaza. Pero si algo la historia nos enseñó es que no hay paz sin justicia. Y la justicia es fundamental para iniciar un proceso de sanación y para empezar un proceso también de perdón. Sin perdón no podemos seguir como humanidad. Y sin justicia no hay perdón. Es por esto que es fundamental el papel de la Corte Internacional para llevar en sus manos la bandera de la justicia de los crímenes de guerra que se están cometiendo, que se vienen cometiendo hace años, y los horrores y crímenes de lesa humanidad que se cometen en los últimos 6 años. De la misma forma que Sudáfrica, a través de la Corte Internacional de Justicia, fue la primera en alertar al mundo de decir: no, esto no puede pasar, y esto le corresponde a la Corte Internacional de Justicia para tomar riendas de asuntos, para hacer las investigaciones correspondientes y para hacer pagar a quienes tienen que pagar los horrores que se están cometiendo. Es fundamental que quienes están en el poder hoy en Israel sean investigados, procesados y encarcelados por los crímenes que han cometido. Es desde ahí que podemos, de la misma forma que en general en la Alemania nazi fueron buscados, perseguidos, procesados y puestos en prisión, fue el único momento en que la sociedad pudo decir: esta pesadilla terminó, y que el pueblo judío fue verdaderamente libre y pudo sanar. Ese mismo proceso es necesario ahora y está en las manos de la Corte Internacional de Justicia. Y nosotros tenemos el poder, aunque no crea, de alzar nuestra voz y exigir que esas acciones sean tomadas. Llegamos a la finalización del programa. Pero si te gustó tanto como a mí, no te olvides de sintonizarnos el próximo lunes a las 7 horas Argentina. Calcula cuál es el horario en tu país y volvé a vernos. Nos volvemos a encontrar. Volvemos a compartir este momento tan único. Y más adelante, no te olvides de buscarnos en YouTube. ¡Hola mundo! Bienvenidos al primer programa de Palestina Global. Síguenos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @palestinatv.news. Yo soy Santiago Morales y junto a mi compañera Micaela te damos una cordial bienvenida. En mayo se han intensificado los hechos violentos en la Franja de Gaza, en la guerra de Israel con Palestina, y sus mayores víctimas han sido niños, mujeres y ancianos desde 1948. En el seno de las Naciones Unidas, 143 países miembros, en votación positiva, reconocieron a Palestina como un Estado soberano y miembro de las Naciones Unidas. En la Comunidad Europea, los países de Irlanda, Noruega y España han sido los primeros en reconocer al Estado palestino, a partir de los acontecimientos violentos del 7 de octubre del 2023 y el comienzo de la guerra en Gaza. Este reconocimiento de los 3 países europeos
se sumó momentáneamente a Bélgica, que por razones de la política interna de la conformación de su nuevo gobierno, han planteado la futura anexión al reconocimiento, al igual que Eslovenia y Malta, que desean sumarse, siempre y cuando exista la voluntad mayoritaria del bloque europeo. En la geopolítica debemos comprender que los tiempos políticos son absolutamente atemporales, de acuerdo con las decisiones y circunstancias de la política exterior, y los intercambios de favores que existen entre las potencias y acuerdos tras bastidores, para apaciguar ciertos conflictos y avivar otros, frente al impacto económico y energético de la guerra en Ucrania. Aquí vas a conocer las 7 razones estratégicas del por qué las Naciones Unidas hubo el reconocimiento de Palestina. La primera, los gobiernos de Irlanda, España y Noruega plantean que el reconocimiento del Estado palestino es el primer paso para calmar las tensiones de todo el Medio Oriente e incentivar un proceso de freno sistemático de los demás países que deseen involucrarse militarmente en el conflicto, como Siria e Irán, conllevando una nueva primavera árabe tras la salida de las bases militares norteamericanas en Irak a partir de la invasión del 2003. Esta posición de los 3 países forman parte de una punta de lanza de la Unión Europea que plantea un nuevo escenario en la separación y resquebrajamiento institucional continental frente a la posición ambigua de Alemania, Reino Unido y Francia. Segunda, la guerra desde sus inicios deja como un saldo negativo 40.000 fallecidos, más de 1 millón de desplazados, junto a la destrucción de la infraestructura vital palestina, para facilitar la construcción de colonias de Israel en Cisjordania, para frenar las posibilidades reales de una reconstrucción del Estado palestino, tras su reconocimiento, pues el territorio forma parte de los elementos constitutivos del reconocimiento internacional e incentiva la teoría de la convivencia entre 2 estados, respetando la jurisprudencia entre los estados parte de las Naciones Unidas. Tercera, según el derecho internacional, solamente los gobiernos tienen la potestad de reconocer a los estados, y para que esto exista, debe existir un reconocimiento que requiere la existencia de una población definida, un territorio delimitado y un gobierno electo con autoridad. Pero en la comunidad internacional existen otra clase de estados, como los de facto, al no ser reconocidos, como en el caso de Kosovo, Iure, y adicionalmente el caso de Palestina al ser reconocido por Naciones Unidas, pero este carece de la institucionalidad de soberanía unilateral propia. Cuarta, respecto a las actitudes políticas de España, se mencionó que no existe la apertura de crear una embajada en Palestina, más existe una representación diplomática en Palestina en España, que esta ya es considerada como una embajada. Quinta, el territorio delimitado de un país reconocido por el concierto internacional recae en las siguientes concepciones. En 1948, la ONU estableció los límites del Estado de Palestina con Israel, que no fueron respetados. En el 88, Palestina declaró su independencia unilateral y reconociendo a Israel fuera de los límites de la Línea Verde, una frontera que Israel no reconoce. Los acuerdos de Oslo del 93, Israel reconoce la gobernanza del Estado palestino hacia procesos de colonización, donde existen asentamientos de israelitas en territorio palestino. A partir de los acuerdos de Oslo, se congelaron cualquier tipo de acuerdo de paz. Sexta, y finalmente, la comunidad internacional de otros gobiernos tiene pendiente el reconocimiento del Estado palestino, como es el caso de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, sumando los 146 países que ya reconocieron,
pero ninguno de ellos corresponde al G7 de los países más ricos del mundo, aliados de Estados Unidos, de la Unión Europea, que en décadas anteriores ya existió un reconocimiento, como en el 88 la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, que en ese mismo año la ONU reconoció en Asamblea General a Palestina con el estatus de miembro observador no miembro, el mismo estatus que ostenta el Estado del Vaticano, aunque el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ha impedido el reconocimiento de Palestina como un Estado, y Rumanía, tanto como en el 2014 en Suecia. En conclusión, finalizando, ¿qué pasa con los estados que no han reconocido a Palestina como los Estados Unidos, Israel y la mayor parte de la Unión Europea? Tienen una decisión unilateral, pero es viciada porque son productores de armas, como en el caso de Italia, Alemania y Estados Unidos. Mientras se espera en años futuros el reconocimiento por parte de Sudamérica por la UNASUR y sus mecanismos regionales, tal es el caso de la CELAC y la CARICOM, una vez que se retome la línea del progresismo. Gracias por llegar al final del video, no te olvides de compartir y nos vemos el siguiente lunes.